días, tardes para todos, depende del horario. Bueno, en primer lugar agradecer por la invitación de CIMA, una institución a la que adoro porque cuando era muy jovencito yo me formé al influjo de esa institución, digamos que era revolucionaria en esa época, ¿no? Con todas sus publicaciones y su idea de un espiritismo laico y bueno, del estilo que nos gusta a nosotros. CIMA para nosotros, para los jóvenes de esa época, digamos, éramos muy jovencitos, era un faro, ¿no? Con todas sus ideas, digamos, del espiritismo que nos gustaba a nosotros, del espiritismo investigativo, racional, libre pensador. Y bueno, de ahí quedó la relación a través de John y de todos los amigos que siempre vinieron a Rafaela, de Venezuela, que nos han visitado, que no tuve la suerte de viajar a Venezuela, pero sí lo han hecho un montón de gente de aquí. Y bueno, somos como hermanos, podríamos decir. Y bueno, hoy nos toca compartir este medio audiovisual fantástico que nos da la tecnología y que bueno, yo lo voy a usar para compartir algunas reflexiones que provienen básicamente de un grupo de coordinadores, que somos 5 coordinadores de un curso de espiritismo que damos, en el espiritismo verdadero, que está destinado a una formación básica en espiritismo a adultos, en general, personas de mediana edad, las que se inscriben, la mayoría con profesionales, que quieren saber qué es el espiritismo, y bueno, somos 5 coordinadores que tenemos a cargo el primer año, donde damos algunas ideas básicas de la doctrina espírita, y yo hace 3 años que estoy en ese equipo, y bueno, en cada tema que se nos presenta, y que lo preparamos para presentarlo, siempre nos damos cuenta que hay cierto vocabulario de la doctrina espírita que al pertenecer a 2 siglos atrás, es como que no suena muy bien en el siglo XXI y hablando con gente, digamos, que está conociendo el espiritismo. Hay algunos términos claves que nosotros nos tomamos el atrevimiento de cambiar, ensayando nuevas interpretaciones. Porque un curso donde se habla de espiritismo con adultos realmente no es un curso, sino que realmente es un intercambio. La gente que va a la institución a compartir este aula tiene mucho que enseñar también. Aprendemos mucho de la gente que viene al curso. Y también nosotros aprendemos mucho a modificar ciertos rasgos un poco dogmáticos de la doctrina, que lo tenemos desde chico incorporados, porque lo hemos hecho desde siempre, pero que a veces llega un momento donde tienen que ser revistas, ¿no? Algunos términos, vocabularios, conceptos. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, que lo tenemos un poco más trabajado. Y a partir de este eje vamos a desarrollar otro eje. Es decir, los 2 ejes que vamos a tratar hoy es cambiar el término encarnación por nacimiento y a partir de ese nuevo entendimiento tener una perspectiva espiritual del tema aborto. Esos son los 2 ejes que hemos trabajado con este grupo en los últimos 2 años y que yo, bueno, lo escribí, lo tengo escrito, tratando de darle claridad conceptual a nuestro aprendizaje. Que eso no quiere decir que estemos todos de acuerdo, simplemente nosotros es una propuesta que hacemos al movimiento espírita y en general a toda aquella persona que le interese el estudio de estos temas, para comenzar entonces la charla de hoy. Bueno, la charla se llama Consideraciones sobre el Renacer. Puse bastante texto en las filminas porque, bueno, tengo nuestros compañeros brasileños que siempre nos recomiendan, como nosotros a ellos, que los textos estén escritos para poder leerse y entender mejor los conceptos, que es mucho mejor que escucharlo cuando es en otro idioma. Así que bueno, voy a compartir algunos textos de la charla. Como decía, no quiero centrarme en algunas palabras y conceptos relativos a la doctrina espírita, que están siendo atravesados por una
fenomenología que los pone en una delicada situación de vulnerabilidad y revisión obligatoria, que demandan las condiciones apropiadas para una nueva asimilación. El planteo es simple, es darnos cuenta que hay un cierto grado de conocimiento y cultura que está modificando algunas terminologías que son antiguas. La que vamos a ver hoy es el tema encarnar, que es lo que ponemos aquí. Y bueno, empezamos razonando un poquito que encarnar en términos generales es tomar cuerpo. En la acepción religiosa filosófica es el momento que un espíritu adopte una forma humana, un nuevo cuerpo para renacer. Es cuando la idea, la esencia, el alma inmaterial, se contacta con la naturaleza física y en la formación del embrión se incorpora la vida biológica. El término carne, que sería el término clave de este primer razonamiento, cobra en el concepto un sustrato único e irreemplazable. Sin carne, sin cuerpo material, no hay vida encarnada. Del verbo encarnar se desdobla la reencarnación, que son varias encarnaciones. Es decir, el espíritu, alma, idea, toma cuerpos en forma sucesiva. La encarnación, el acto de nacer en un cuerpo, y la desencarnación como hecho póstumo, la partida de la idea de ese cuerpo ya inútil biológicamente. En todos los casos, los propósitos de la vida están relacionados a la carne, a lo fisiológico, a la biología, que permite en un cuerpo material la vida efímera de un espíritu en la tierra. Esto en términos generales son los conceptos que manejamos habitualmente. Este postulado, ampliamente difundido y aceptado, es hoy visiblemente cuestionado por una cadena de fenómenos que lo traspasan y trascienden, haciéndole perder, sin contemplaciones, su lugar en la teoría doctrinaria. La vida biológica, la carne, en la que el espíritu se hará visible en este mundo, es una parte de un intrincado complejo de redes biológicas, obviamente, pero que están íntimamente relacionados con factores anímicos, psicológicos, emocionales, conductuales. Factores culturales, sociales, geográficos, educativos, nutricionales y energéticos, sutiles presencias periespirituales, ambientales, afectivas, espirituales propiamente dichas, etc. Sí, de solo nombrarlos, el puzzle existencial trasciende plenamente el cuerpo y se adentra en los dominios sutiles, espirituales, psicológicos, emocionales y culturales de una vida mucho más rica y compleja que la sola biología considerada como experiencia. Incluso en el punto inicial de la denominada hasta ahora encarnación, que es el óvulo fecundado, casi no existen factores intervinientes más que la vida animada por la inercia biológica. Un grupo de genes que se combinan automáticamente siguiendo una secuencia bien conocida por la especie y que pocas veces falla, y que otras tantas siquiera daría lugar a grandes cosas, más que carne con forma humana para un espíritu elegido. Quiero decir que la genética es una mezquina representante del fenómeno vida. Hay poco o nada allí, excepto un exquisito mecanismo de embriogénesis dominado con maestría por la química, que asegura la formación de un grupo de células imprescindibles para que al nacer respiremos en la atmósfera terrestre. La embriogénesis, aun con la intrincada maravilla de su desarrollo, es una fábrica eficiente y bien dotada, pero la vida es otra cosa. Por lo tanto, encarnar no es lo que suponíamos, pues cuando un espíritu encarna no toma cuerpo ni vida, sino que da vida. Y recibe una placenta, un embrión, dos padres, una familia, un lugar, una cultura, a donde lleva su energía, su cuerpo espiritual.
sus espíritus amigos o enemigos también, su karma, su conciencia y más y más. ¿Es entonces el fenómeno de nacer una encarnación? No, no lo es. Sería más bien un nacer, un nacimiento, un momento de vida rodeado de enormes potenciales que conforman un olón. Ese término de Arthur Koestler que significa simultáneamente es una parte y un todo. Un ser vivo con múltiples vectores, donde lo biológico tiene obviamente su lugar como parte, pero no como vector único y decisivo, sino como un elemento más que juega en la experiencia, que es el todo, en el desafío espiritual de una nueva encarnación, de un nuevo nacimiento. Reencarnar es ahora renacer, según nuestra propuesta. Decidimos no usar más ese término en nuestras charlas de curso de espiritismo, primer año. Muchos dirán con razón que esta aclaración está de más, que bien se comprende el fenómeno de la vida como un complejo nivel de relaciones de variado tipo, donde incursionan factores como la carne, hasta la sutil asistencia de un espíritu protector. Claro que es así. La diferenciación es precisa, pero aún seguimos hablando de reencarnación o de encarnación. Ese es el proceso de asimilación que corre a desventaja con el fenómeno. El fenómeno es la aparición disruptiva de un nuevo comprender. De golpe nos damos cuenta que la palabra encarnar está teniendo un significado que no abarca la totalidad del proceso. Esa es la aparición disruptiva de un nuevo comprender. Entonces, propongo dejar de hablar de carne y hablar en términos de nacer. Es decir, utilizar una palabra más amplia que abarque a la gestación, más todo lo que hoy conocemos de vectores esenciales, constituyendo un apasionante holograma existencial. Diremos, con mayor claridad conceptual y doctrinaria, que el espíritu vuelve a la vida, naciendo en un complejo biológico, corporal, anímico, psicológico y emocional, y energético, espiritual y periespiritual. Con valores hereditarios, sí, en todos los casos, y valores propios, por supuesto, también en todos los casos, dando lugar así a una vida biológica, fruto de la fecundación y la embriogénesis, habitada por una conciencia, un alma, una idea sutil, trascendente y peregrina. Así, tendríamos vida biológica, por ejemplo, en un tubo de ensayo o en potenciales óvulos fecundados congelados. O de varias maneras más de crear vida artificialmente que no vienen al caso. Porque, en definitiva, la biología tiene sus razones evolutivas que pueden trascender al espíritu y están en consonancia con leyes físicas o materiales que siguen sus propios cursos. Es una línea autónoma, con su propia termodinámica, entropía y homeostasis. Es vida biológica. La vida habitada es un seductor término de referencia, que por cierto es preciso por demás. Considerando a la biología como parte de un todo, de un olón, donde ella, la biología, se fusiona en un segundo nivel con la energía trascendente de la vida espiritual. Otra parte de la ecuación, de un todo mayor que existirá a partir de ella. Así, cuando se habita la vida biológica con un espíritu que nace y le da sustancia, entonces se desplegarán los múltiples componentes que, sí y solo sí, integrarán la orquesta a partir de este fenómeno particular. Herencia biológica, hiperia espiritual, influencias y vida perinatal, canal de parto,
parto, respiración, madre, padre, cultura, medios, espíritus amigos, protectores, planificaciones, motivos, etc., se conjugarán sabiamente, dando sentido final, metasentido, al nacimiento, ex encarnación. De esta manera, entendemos el fin de la dicotomía entre una vida y la otra, la vida con minúscula y la vida con mayúscula. El primero, la vida con minúscula, la biológica, es un vector monovalente, autónomo, representante final de un ciclo evolutivo milenario que dio sus frutos en la especie humana. Contenido parcialmente en su ADN, permanece estable durante siglos, brindando sustrato a otras posibilidades potenciales. Sí, a la vida con mayúscula. El complejo espíritu naciente. Vida animada, alma. Un foco encendido en el tedio biológico de una cadena de aminoácidos en escalera, abrazados en rulos dispuestos, ordenados, obedientes, a reproducir una célula tras otra, diferenciarlas, formar neuronas, células nerviosas, hepáticas, decenas de formas disciplinadas, repetidas. La vida, la energía creativa única, impredecible, no le pertenece a esta vida, a la vida biológica. Le llega. Es una vida que llega. La vida habitada es, entonces, con el espíritu, consabido detentor de la riqueza humana, de sus múltiples creaciones y desaciertos, de la construcción de religiones, filosofías, culturas, saberes, que no provienen de los genes, que son apenas ordenaditas moléculas que nos hacen a todos iguales, sino de la interacción riquísima de varios factores, los nombrados, que le dan a cada existencia enormes posibilidades de experiencias múltiples, variadas, diversas. Del 2 más 2 es 4, a una ecuación con infinitos sucesos, plena de potencial, recta como una línea, rebelde como un rulo, porfiada como un círculo. Bueno, eso es un poquito el primer planteo. Espero que haya quedado claro y que se entienda la ampliación que estamos tratando de elaborar del concepto del nacer y la incorporación de todos esos factores, que son múltiples vectores, que superan ampliamente al vector solamente biológico en cada experiencia encarnatoria, o cada nacimiento en realidad. Según la propuesta que estamos haciendo de cambio de término y que obviamente va a incluir ampliamente todos estos nuevos conceptos, ¿no? Bueno, ojalá que les guste la propuesta. A nosotros nos gusta mucho. La verdad que nos sentimos muy cómodos hablando en esos términos y dejando un poquito esa palabra tan dura, tan cerrada que es encarnar, ¿no? Y que todo esté remitido solamente a un concepto de carne o de biología. Bueno, desatando el nudo del aborto. Vamos a tratar de interpretar con esta nueva visión espiritual del nacimiento qué podemos hacer con este tema. A ver cómo nos podemos insertar para tratar de comprender un fenómeno mundial que tiene tantas vertientes y tantas interpretaciones. Desde la perspectiva holística, que dice una parte y el todo simultáneamente, se puede reconsiderar el dilema del aborto como hecho primario de quitar una vida, eliminando un embrión. Es momento de incursionar en un terreno resbaladizo. Y ahora les pido que me acompañen. La diferenciación establecida entre las vidas, biológica y habitada, nos permite repensar el problema del aborto de la siguiente manera. Cuando eliminamos un embrión, existirá una probabilidad, sin duda,
de que a cada vector biológico, que definimos como unitario, no se le acoplen los demás vectores que resultan de la llegada del espíritu, manteniendo por tiempo indeterminado el sistema en versión automática. Sistema en versión automática biológico, que despliega multiplicaciones y diferenciaciones celulares en forma disciplinada, a la espera del pasajero. Si pudiéramos saber el momento exacto del acoplamiento, con la certeza de un alunizaje del hombre en la Luna, mínimamente, tal vez así, con ese dato preciso y vital, sabríamos si la misión se puede abortar. Desde una hipotética cabina de control, si la hubiera en cada nacimiento, se escucharía la voz de mando del capitán. El capitán es la mamá o la progenitora en cuestión. Es la que va a decidir, o la que puede llegar a decidir. La voz de mando del capitán puede decir, alunizar, da la orden, que es por supuesto aterrizar, en este caso, o abortar, con la naturalidad de un proceso probable. Es probable. A todas luces, posible. Nos preguntamos, ¿costaría la vida del astronauta, que es el espíritu que está, el pasajero que va a habitar ese cuerpo nuevo, ¿costaría la vida del astronauta el aborto de la misión? En principio no. El espíritu es inmortal. Volverá a peregrinar. ¿Cuáles serían los traumas posteriores a cortar la ilusión, la esperanza y el sueño de ese alma preparada con esmero para conquistar la vida? Esto dependerá de las circunstancias. Es variable para cada caso, como lo son los objetivos y programas de cada nacimiento. El capitán, la mamá, la progenitora, si toma la decisión de abortar la misión, ¿es afectada por la frustración? Sí, claro. Pero su sensibilidad se pulirá con la experiencia. Intentará evitar los motivos del aborto en una próxima misión. Siempre aparecerán nuevas oportunidades en el horizonte del espíritu. ¿Cuál, entonces, llegado el caso, que son millones por día de abortos, cuál entonces, llegado el caso, sería el momento propicio de abortar? El momento de abortar sería aquel en que se minimicen los perjuicios ocasionados para el astronauta, que es el espíritu que está encarnando, que nace, el capitán, que es la mamá, quien decide el aborto, y las circunstancias de la vida. O sea, si la misma está en vector biológico, que es el piloto automático de la especie produciendo un organismo, o si el contacto con el alma ya desplegó los otros factores anímicos y sociales, periespirituales y espirituales. Vuelvo a leer. El momento de abortar sería aquel en que se minimicen los perjuicios ocasionados para el astronauta, el espíritu que nace, el capitán, quien decide el aborto, y las circunstancias de la vida. Es decir, si ese embrión está simplemente en vida biológica o si ya está en vida habitada. Vamos a hablar del abortismo, que es la postura, digamos, que de alguna manera tenemos que analizar para ver cómo se incorporarían estos conceptos a ella. Abortismo. Un aborto es la terminación de un embarazo. Es la muerte y expulsión del feto antes de los 5 meses de embarazo. Después de esta fecha y hasta las 28 semanas posteriores se llama parto inmaduro
y parto prematuro si tiene más de 28 semanas. En virtud de este postulado, y haciendo honor a la postura abortista, la única validez del proceso estaría del lado del capitán, es decir, de la progenitora, quien es la que puede decidir el aborto. En el caso concreto de la mujer embarazada, en cuyo cuerpo se despliega el potencial de la vida biológica con la fecundación y la probabilidad de los potenciales adyacentes a la llegada del espíritu que está por nacer. Es decir, desde una perspectiva materialista, no hay nada en juego más que el propio cuerpo, propiedad exclusiva de una alguien, ese mismo cuerpo que adopta la facultad de pensar y decidir. Que si nos retrotraemos a la primera paradoja que analizamos, es carne, solo tejido, sangre, forma y funciones humanas, que tiene tanto la potestad de procrear como el derecho a interrumpir el desarrollo embriológico del fecundado. Lo que quiero decir aquí es que desde la perspectiva materialista y abortista, simplemente estamos hablando de una cuestión biológica. Y volvemos otra vez al mismo concepto de carne, como si un embrión o un ser humano, en formación o no, o formado, se trate solamente de tejidos. El primer planteo que yo hago es si esos tejidos que formaron a la madre son tejidos solamente o es una conciencia la que está decidiendo esta cuestión. Creo que cuando movemos un poquito las piezas, estamos haciendo una nueva visión del tema. Sin intención de ofender a nadie, digo que nos volvemos a encontrar con un reduccionismo hostil al buen pensar, ignorante de la incidencia de los vectores espirituales y anímicos de todo yo viviente, que tiene en su cuerpo apenas un valor existencial, muchas veces ínfimo comparado con el peso cultural, familiar, social, psicológico, emocional y espiritual que lo conforman. Como vemos desde el principio de esta charla y de estos razonamientos, el cuerpo es solo una parte del holón, es una parte de una totalidad, es una parte de la ecuación, no es el todo. Entonces, cuando incorporamos todos los otros factores al razonamiento, estamos cambiando la forma de ver las cosas. De igual manera, la resolución del tema, opino, es ampliar la mirada sobre el ser humano, aceptando con humildad su inmensa complejidad y su holismo natural, en donde una parte y el todo están íntimamente ligados, y no es incumbencia de ningún ser humano realizar interpretaciones parciales o segmentadas para justificar cualquier acto personalizado. Si yo tengo que tomar una decisión sobre mi cuerpo, y la visión que yo tengo de la vida es solamente corporal, yo puedo tomar decisiones en base a eso. Pero eso no me habilita para tomar decisiones para todos los demás. O para que esa visión o esa cosmovisión que yo tengo de la vida, de una vida material y biológica, sea aplicada a todas las demás. Estos son visiones parciales, segmentadas, en cierta forma desatadas por fenómenos culturales, sociales, y que son parte de la verdad, solo una parte. No hay derecho para que eso se aplique a todo el mundo por igual. Siempre estaremos observando al holón, y al holón en su especie y en su nivel evolutivo, y a este con su espíritu, sus sentimientos y su integridad social. Un cuerpo no es el yo, es una propiedad del yo que lo habita, la resultante del nacimiento de un espíritu en la fase biológica o física. ¿Decide este cuerpo? No. Naturalmente, decide el espíritu. Y las consecuencias, los perjuicios que tenga de sus decisiones, estarán como consecuencia en el cuerpo, con seguridad, pero también en el espíritu que aquilata la experiencia. Uno, el capitán, que decide; el otro, el astronauta, que nace si puede.
y esto junto a todas sus circunstancias. Creo que una de las cuestiones que se pueden debatir con respecto a este tema, planteando las dos posibilidades, que es la visión de la vida biológica como un proceso autónomo de una línea evolutiva natural, física, material, orgánica, que tiene sus propias reglas del juego, podríamos decir, a tal punto de que un óvulo fecundado puede desarrollar un organismo complejo, sin necesidad, o en principio, sin necesidad de una inteligencia extra, como podría ser la del espíritu que van a ser. Y si no, la perspectiva de la vida habitada, que es el embrión, ya con su espíritu acoplado. Entre esas dos perspectivas, dijimos que la menor cantidad de perjuicios podría estar en relación a saber si el espíritu ya está habitando ese embrión o no. Entonces, si simplemente vamos a hacer un foco sobre un vector, que es el vector biológico, o si el fenómeno va a abarcar todos los demás focos, que son todos los vectores, digamos, psicológicos, sociales, culturales, espirituales, etc. Para eso el planteo es si podemos llegar a encontrar lo que podríamos llamar el instante cero, que es el punto de acoplamiento entre ambas vidas. Nos preguntamos, ¿podríamos determinar un instante cero? El punto de acoplamiento entre ambas vidas, el momento exacto en que el pasajero se sube al vehículo biológico para intentar nacer y experimentar una nueva existencia. ¿Con qué dificultades nos encontraríamos? En primer lugar, hay que reconocer la naturaleza de los universos que entran en juego, el espiritual y el físico. El primero, el universo espiritual, por lo que sabemos, es un plano multidimensional con valores de espacio y tiempo relativos, compuestos por energías sutiles que superan sin problemas las velocidades lumínicas y, por consecuencia, las nociones clásicas de pasado, presente y futuro, ubicuidad y movimiento. Por contrapartida, el segundo, el universo físico, tiene establecido su mayor rango de eventos con valores absolutos de espacio y tiempo, con exactas dimensiones tridimensionales, alto, ancho y largo, y medidas cronológicas arbitrarias creadas por la cultura en torno al Sol, pero sumamente respetadas a lo largo de la historia. Horas, días, meses, años, décadas, siglos. Arriba, al medio, abajo, antes, durante y después. Ese es el universo físico que habitamos. Estamos inmersos en ese universo de medidas precisas, y excepto por ejercicios imaginativos o singulares de la conciencia, no podemos traspasar ningún valor estable de espacio y tiempo que no sean los habituales. Por razones obvias, para el espíritu, autóctono del otro universo atemporal y aespacial, le ocurrirá lo mismo, es decir, percibe su realidad, su vida y habita en ella. El instante cero sería el preciso momento en donde la naturaleza física abre una instancia de contacto con la naturaleza espiritual y en una magistral combinación de energías sutiles y groseras, las dos se permiten una finita coexistencia. Este me parece que es el concepto de lo que podríamos llamar el punto de contacto o el instante cero. Acordado esto, que es una sumatoria de complejidades, bucearemos en cómo entender este encuentro singular de dos planos paralelos. El alma se acerca al planeta Tierra, reduce su nivel vibratorio descendiendo su frecuencia y sintonizando con las físicas, como quien se zambulle en el agua. Las energías físicas subordinadas a la biología y por ende a la gravedad y atmósfera terrestre.
En ese proceso se compaginan los tiempos del espíritu y del embrión. Una intrincada relación apenas comprensible que determina, al fin y al cabo, en qué momento de la embriogénesis nace el espíritu. Desde la perspectiva física, la línea del tiempo es clara y concisa. Vamos a tratar de seguir el razonamiento. Fecundación del óvulo por un espermatozoide que da origen a un nuevo ser, que de inmediato comenzará a formarse. Allí tenemos el tiempo 1, que es la fecundación, el tiempo 2, que es la formación del ser, el tiempo 3, que es la embriogénesis, y el tiempo 4, que es el nacimiento. En esta línea se ubican en términos absolutos, los pasados, presentes y futuros del fenómeno. Desde el espíritu veremos ahora su secuencia. Elección del lugar y tiempo, padres, familias, el tiempo 1. Conciencia del momento, decisión resuelta, tiempo 2. Descenso, aterrizaje, tiempo 3. Contacto, nacimiento, instante 0. Esto, es una obviedad decirlo, es una simplificación de las amplísimas variedades de circunstancias que se desarrollan en el complejo del nacimiento, pero que nos sirven de ejemplo para comparar los fenómenos. Estamos tratando de armar una idea gráfica de cómo se podrían llegar a compatibilizar estos dos universos que de hecho diariamente y cada segundo lo están haciendo. ¿En qué momento del tiempo biológico, que dijimos 1, 2, 3, 4, sería el instante 0 del nacer? El momento del encuentro del pasajero con su embrión. Ese dilema ocupa la investigación sin respuesta precisa. Por ejemplo, algunas evidencias establecen el instante de contacto en el momento de la fecundación. Otros en los días posteriores. Pero algunos en cualquier punto de la gestación o en el nacimiento mismo. Los testimonios recogidos en terapias regresivas, en viajes de conciencia inducidos o de relatos de espíritu a través de la mediunidad, constituyen una documentación variopinta que no refleja exactitud para reconocer el instante cero. El instante cero. Recordemos la cuenta regresiva. 3, 2, 1, 0. ¿Cuál es el momento? Por el momento, y a la espera de un mayor conocimiento, postulamos que en la toma de decisiones deberían intervenir los factores espirituales, en un orden jerárquico lógico, propio del sentido común. Las distintas causalidades de un aborto o su incidencia a la hora de hacerlo o hacérselo irán dando las respuestas médicas corporales relacionadas a la salud física y psicoemocional de quien se lo practica. Luego las legales, luego las personales, las sociales y al fin las espirituales. Entendiendo por este orden jerárquico solo un principio de razonamiento y no una escala absoluta. Por ejemplo, un embarazo no deseado, cuyo origen es rechazado por la mujer, sin importar ni juzgar su decisión, porque como dijimos, el capitán tiene tiempos posteriores de aprendizaje y ha decidido abortar la misión en base a su conocimiento y sensibilidad presente, no el que tendrá luego. Como decía, cuando un embarazo es rechazado por la mujer, podría considerar por sí misma abortando con la pastilla del día después. Imaginamos, en este caso, por los tiempos, actuando solo sobre el vector biológico. O en otra opción, visto el caso por un profesional médico, quien decide la intervención. Aquí, en relación a los días o semanas del embrión, puede o no haber más vectores a partir del pasajero espiritual. No lo sabemos. Para todos los casos, la dimensión espiritual permanece quieta,
como el agua de un lago. En algunos, ajena a los hechos que se desarrollan en el plano físico. En otros, conectada, expectante a la espera del resultado. Cuando hablamos de la esfera espiritual en el fenómeno, estamos hablando de lo que en la conciencia va a repercutir o no este hecho. Y como decimos, tanto en la conciencia de la madre que está por practicarse o practicando un aborto, como en la conciencia del espíritu que estaba por encarnar, vamos a tener una variedad enorme de respuestas. Por eso yo digo que es como el agua de un lago. Está ajena en cierta manera a lo biológico y a la decisión. En cierta manera, en algunos casos. Y en otros, donde quizás el compromiso de conciencia de quien está decidiendo, su capacidad de decidir, está más en duda, está con una mayor responsabilidad sobre los procesos que está llevando adelante, probablemente la expectación o el resultado sea distinto. Yo digo que si la conciencia acusa el impacto, si algún factor imprevisto desencadena otras consecuencias, el agua comienza a moverse. Y su movimiento será acorde a la historia de esa mamá, a su mérito o desmérito, a su sensibilidad, a una suma de causalidades imposibles de enumerar, como ocurren siempre que algún hecho llega a trascender las longitudes habituales de los cotidianos. Las reacciones naturales van desde la indiferencia y la vuelta de página, como puede pasar en un montón de personas que se practicaron un aborto y no la han afectado más que el momento de, digamos, corporal o de su dolor físico. Entonces las reacciones naturales van desde la indiferencia y la vuelta de página, por eso digo que la conciencia no acusó nada, hasta la culpa tormentosa, la ansiedad e incluso la depresión. Allí es cuando observamos que, aún permaneciendo el embrión en la fase biológica como vector único e inhabitado, las dimensiones espirituales de las personas pueden hacerse presentes, desencadenadas sus fuerzas por un hecho en principio material. La muerte o eliminación de un óvulo fecundado de días o de un embrión de semanas. Es decir, lo que se decide por el propio cuerpo y solo por la propiedad exclusiva del mismo, que es un principio de libre albedrío inviolable, desata situaciones anímicas, personales y sociales que pueden resultar tanto inocuas como intensas. Allí, los factores históricos personales y culturales jugarán su partido en el universo sutil de la mente y los sentimientos, y moverán el agua del lago con armonía o con violencia. No podemos escindir lo corporal de lo psicosocial, mal que nos pese, y la formación educativa, religiosa y familiar incluso. Todo influirá inconscientemente hasta en el aparentemente inocuo acto de ingerir la pastilla del día después. En fin, habitado o no la vida biológica, las consecuencias de un aborto pueden significar desde una efímera indigestión a, en muchos casos, un perjuicio agudo o incluso crónico en la calidad de vida de quien lo experimenta. Y hemos dejado de lado el astronauta. Nos preguntamos, ¿y del otro lado? Ya hablamos acerca de la importancia de reconocer la diferencia entre el espacio-tiempo terrestre y el espiritual. Cuando nos referimos a tiempo espiritual, dejaremos de lado las nociones habituales del mismo, imaginando un universo de velocidades hiperlumínicas, donde la linealidad de pasado, presente y futuro no existe como la conocemos. Así, cuando nos remitimos a un orden temporal, lo dicho, desde el espíritu veremos su secuencia. Elección del lugar y del tiempo, padres, familias, tiempo 1, conciencia del momento, decisión resuelta, tiempo 2, descenso, aterrizaje, tiempo 3,
contacto, nacimiento, instante cero. Allí nos vamos a referir siempre a valores relativos, que varían de extremo a extremo, de acuerdo a la trayectoria del espíritu, su experiencia en otras vidas y otros nacimientos, su grado de conciencia de las reglas de juego en cada nacer, etc. Es decir, cuando escuchamos decir a un espíritu o una conciencia espiritual que estuvo preparando su nacimiento, que contactó con sus padres, que programó nacer en determinado tiempo y lugar, que llevaba consigo un plan de vida, etc., podemos enfrentar un relato subjetivo de alguien que viene o vino viajando de muy lejos, de países multidimensionales, con espacios abstractos, imaginarios, mentales, que lo ubican, en el mejor de los casos, como un novelista mezclando realidad, su realidad personal y evolutiva, y ficción, que es aquella que deriva del relato que tiene que hacer en términos de lenguaje humano y presente absoluto del tiempo terrestre. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, para explicar a un habitante del fondo submarino de qué está hecho el aire? Y de cómo corremos, pisando la tierra y cortando el imperceptible aire atmosférico. Nos dirá, desde su perspectiva absoluta, cómo podemos correr si los cuerpos flotan. No le diremos, los cuerpos en el aire no flotan, excepto que nos eleve un globo. Ah, nos diría, entonces sí flotan. Y así, enredo tras enredo, conoceremos su lenguaje, su entendimiento, y al fin podremos explicarle de dónde venimos y cómo vivimos. No será fácil de ninguna manera. Creo que algo similar sucede cuando interrogamos a un espíritu de nuestro nivel acerca de cuándo tomó contacto con el óvulo fecundado o con el embrión en desarrollo. No puede explicar la cadena de fenómenos en la que fue inmerso por leyes que vinculan ambos planos. Como nosotros no sabríamos con certeza de qué precisa matemática está hecho un avión y sin embargo estamos volando. El espíritu pierde frecuencia, disminuye velocidades y se inserta en la energía vital del planeta Tierra, que lo embebe y tracciona gravitacionalmente. Esto es un hecho, diría, simbólico por ahora. Lo embebe y tracciona gravitacionalmente hacia el feto en desarrollo. Y en esa espiral, esa zambullida en este universo, los tiempos giran sobre sí, mezclando los momentos. Entonces dice, vi a mis padres haciendo el amor. Los tejidos ya desarrollados se amoldan a mi energía y se hacen míos. Me introduzco completamente en el cigoto y participo de la división celular, etcétera, etcétera. Es decir, la variedad de testimonios que vía regresión, respiración holotrópica, LSD terapéutico o mediunidad dice un ser que recuerda de su nacimiento, sin percatarse que la imagen que se le presenta es un reflejo de un espacio-tiempo subjetivo que queda en la memoria, como quedan ciertos dejos de imágenes parciales y hechos significativos luego de un largo viaje. De allí que para algunos de los pasajeros que llegan para nacer y tomar un cuerpo, el aborto signifique un gran trauma, una leve decepción o un fracaso del que no se tiene recuerdo. Relativo como el tiempo, la destrucción del embrión, independiente de su grado de desarrollo, siempre remitiéndonos hasta el 5º mes de embarazo, puede ser percibido por el pasajero, por el espíritu, como un asesinato, como un rechazo amoroso y una brutal venganza, como una posibilidad del proceso natural del nacer y las complicaciones de la existencia física, y más ideas y otras ideas que surgirán en relación a su karma, al propio y de la madre, a una experiencia necesaria, trascendente, reveladora y más. Más acciones y reacciones que las que podamos imaginar
en el proceso evolutivo inmanente que gobierna ambos mundos, el de la materia y el del espíritu. Bueno, voy a leer un breve párrafo de conclusiones para dar después lugar al intercambio si les interesa. Las conclusiones no son conclusiones. Son un párrafo de cierre nada más. Porque, como decía, más que conclusiones es una apertura al pensamiento y al intercambio. Qué bello momento es aquel en que se nos presenta la oportunidad de pensar y expresarnos. Pero más bello aún aquel en que nos encontramos con la palabra del otro, con su perspectiva, con su mirada, cada una formada a lo largo de la vida, de las experiencias de la existencia, de la relación que tenemos con el tema, del modo en que nos afecta o no. No hay nada que cambie más la perspectiva de un tema que pasarlo, atravesarlo, vivirlo, experimentarlo en forma personal o con allegado. Eso es lo que cambia nuestra perspectiva. Hace muy poquito escuché una reflexión de una persona madura que, inmersa en una felicidad inexplicable, contaba a quien quiere oírla de su debut como abuela de una bebita hermosa que llenaba su alma de una algarabía inmaculada y sin precedentes. Y decía, para coronar el aprendizaje, que su hija estaba en pareja con otra mujer y que juntas habían decidido el método para embarazarse y dar una nueva criatura al universo. Y esta amiga, con lágrimas en sus ojos y temblor en sus manos, nos contagió la dicha de su dicha, su primogénita nieta y los prejuicios que hubieron de romperse y volar para poder disfrutar. Así son las cosas de este mundo. Una flor, la rosa, bella y lujosa, radiante y ardiente, o un tallo de espina, doloroso, violento, esquivo y artero. Dos caras de unos cuantos cientos revisten las cosas, los hechos, los fenómenos mundanos, finitos, efímeros, diáfanos algunos, hechos de mieles y encantos, duros, crueles, los otros, al influjo del fuego y su llama. ¿Quieres saber qué elijo? Si el derecho a nacer o el derecho a abortar. ¿Por qué pensar que soy yo quien decide si formo parte del mismo olón, de la misma totalidad, de la misma sustancia primordial que el capitán y el astronauta? Espíritus con cuerpo o sin él en un aprendizaje infinito. Muchas gracias.